Bueno, buenas tardes a todos. Hoy es una charla con el autor que es especial. Eh, en este caso, pues la charla la voy a dar yo. Generalmente soy el moderador de las charlas, pero bueno, debido a un problema de organización de agendas de una de las charlas que teníamos organizadas, pues bueno, no se ha podido dar y finalmente pues he decidido eh, solucionarlo dando esta charla. Ya varias veces me habían comentado a ver si daba alguna de las charlas, pero bueno, pues nunca tampoco encontraba muy bien el momento y bueno, pues mira, se ha dado la situación, entonces pues nada, aprovechamos y hoy doy la charla yo. Voy a hablar sobre, bueno, yo soy el doctor Sergi Barrera, para los que no, para los que no me conozcan. Soy el director del Institut de la MA en Barcelona y nada, organizo estas charlas con el doctor José Prieto, que él es fellow del instituto. Va a estar durante un año, ya lleva pues 9 meses con nosotros. Y nada, vamos a hablar sobre colgajos periósticos vascularizados. A todos los que pues no sigan a la RIGMA en redes sociales o no sigan estas charlas, pues os animo a seguirnos. En el Instagram de la RIGMA se cuelgan todas las charlas, se cuelgan todos los links de registro. Y bueno, intentamos que también colgar artículos de las últimas versiones, de las últimas ediciones de la revista e incluso artículos antiguos que nos parecen interesantes. Entonces, pues bueno, ahora en las próximas semanas vamos a tener unas cuantas charlas que son muy interesantes. Va a venir Marco Guidi la semana que viene. Luego tendremos al doctor Corella, que nos va a hablar sobre la tenoscopia del ECU. Vamos a tener al doctor Badía, Alejandro Badía, y vamos a tener también al doctor Cerezal de nuevo, ya que ha sido el auténtico rey de las charlas con el autor. Es el que más visualizaciones tiene y bueno, esa charla fue un éxito total, entonces lo vamos a volver a tener y la idea es que ya que es un experto en radiodiagnóstico, pues de vez en cuando que nos pueda dar alguna charla de las suyas magistrales. Sin más, pues voy a empezar. Entonces, la charla va sobre colgajos periósticos vascularizados. No puedo dejar de nombrar al doctor Francisco Soldado. La presentación la hago yo, pero muchos de los casos son suyos o los hemos compartido. Y bueno, él es realmente el auténtico pionero de los colgajos vascularizados a nivel mundial. Sí que es verdad que antes que él lo describiera, pues ya había gente que los había utilizado, pero bueno, él es el que realmente los puso en boga y gracias a él pues ha aumentado muchísimo su utilización a nivel mundial. Entonces, para describir los colgajos periósticos, pues primero tendríamos que diferenciarlos o hablar sobre los colgajos óseos vascularizados para entender un poco las diferencias que hay entre ambos. Los colgajos óseos vascularizados, pues principalmente se utilizan en pseudoartrosis complejas y en defectos óseos. Cuando los defectos pues son defectos moderados de menos de 4 centímetros, el colgajo óseo que habitualmente más se utiliza y que es muy versátil es el colgajo córtico perióstico de cóndilo femoral medial. Cuando los defectos son grandes, mayores a 6 centímetros, el caballo de batalla que habitualmente se utiliza es el colgajo de peroné vascularizado. ¿Cómo funciona un colgajo óseo? Pues a través de un pedículo vascular. Aquí tenemos la entrada de la vascularización. La vascularización atraviesa el periósteo y a través de unas perforantes, estas perforantes acaban nutriendo todo el hueso. Entonces, a raíz de eso surgió la idea con un colgajo de peroné, un colgajo óseo de peroné,
el doctor Soldado vio que se podía levantar y despegar el periósteo del hueso, obteniendo esto, un colgajo que era como una especie de bufanda. Es un colgajo que también es vascularizado de periósteo. Entonces, ¿por qué es tan especial el periósteo? Pues el periósteo se divide básicamente en tres capas, ¿no? Una capa externa que se divide en dos subcapas y una capa interna que es el cambium layer, que contiene unas células que son las células madre periósticas. Entonces, estas células, según bajo qué estímulos, pueden derivar en células osteoprogenitoras y en osteoblastos, que son los que inducen la osteogénesis. Y este proceso se denomina osificación intramembranosa, ¿no? Que todos los traumatólogos pues ya conocen que es uno de los tipos de osificación que hay para la curación de los huesos. Entonces, cuando esto surgió, revisamos a ver si el periósteo vascularizado era utilizado. Y el periósteo vascularizado en realidad sí que es muy utilizado en otras especialidades, sobre todo donde más lo utilizan es en odontología. Se utilizan colgajos locales para cubrir el hueso alveolar y conseguir una buena base firme dental. También lo utilizan los cirujanos plásticos. De hecho, una de las primeras descripciones es para pseudoartrosis de mandíbula, y también se utiliza en los cirujanos maxilofaciales. Esto es un ejemplo de un artículo de un colgajo de antebrazo con un pedículo muy largo, incluso con una pastilla ósea. Entonces, en nuestra especialidad la verdad es que no hay una difusión tan grande como en otras especialidades. El primer reporte es de 1991, en el que se describe que lo conocían, que se había utilizado para pseudoartrosis de mandíbula y que se podían utilizar también de la cresta ilíaca para necrosis avascular de la cabeza femoral. Este es otro ejemplo que lo he escogido un poco por la localización, que está escrito en el 2019, en el que se utiliza un periósteo pediculado del radio y se invierte y se posiciona encima del escafoides, bueno, con un poco de riesgo, puesto que pueden generar pues sinostosis radiocarpianas, pero bueno, es un ejemplo de la capacidad que tiene de osificación el periósteo. Entonces, en cuanto a nuestra experiencia, pues el doctor Soldado en 2010 publicó este artículo en el que se trataba una pseudoartrosis de tibia multioperada que se había tratado previamente con injerto no vascularizado, se habían hecho 6 o 7 cirugías, y mediante un colgajo perióstico pediculado del propio peroné, del peroné ipsilateral, pues este es el resultado. No se cambió el material de osteosíntesis, simplemente se levantó el colgajo, se cruentó el foco de la pseudoartrosis y se puso el periósteo encima de la pseudoartrosis con este resultado. Yo he tenido la suerte de poder trabajar con el doctor Soldado 4 años en un hospital pediátrico. Y bueno, ya lo he dicho en la presentación, pero vaya, él es el auténtico pionero y el que empezó con el tratamiento del periósteo y de su fuerza que tiene biológica. Y bueno, tiene muchas presentaciones hechas, hemos publicado muchos artículos juntos y nada, quería hacerle el reconocimiento porque realmente él es el que tuvo la genial idea y el resto pues nos aprovechamos de ella, ¿no? Hemos descrito pues varios colgajos. El primero, como os he comentado, es el de peroné, pero también ahora actualmente, sobre todo para pseudoartrosis congénita de tibia, pues utilizamos el de tibia. También el del dorso del primer metatarsiano para problemas en el pie, para necrosis avascular de la cúpula del astrágalo y para otras localizaciones del pie.
también del cúbito para pseudoartrosis de antebrazo, del escafoides, del dorso del primer metacarpiano para el escafoides. Este también es uno de los más difundidos a nivel mundial, ya lo está utilizando mucha gente. Del cóndilo del húmero para tratar pseudoartrosis de cóndilo lateral humeral, y también el ilíaco, que se utiliza pues, en casos más complejos. Todos ellos, la mayoría inicialmente se han descrito en ámbito pediátrico y luego alguno de ellos se ha adaptado a los adultos. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del periósteo sobre el hueso? Pues para ello, de nuevo, volvemos a los colgajos óseos. Yo evidentemente utilizo en muchas ocasiones colgajos óseos, y un poco esto es explicar las características que tienen los colgajos óseos para entender qué es lo que les diferencia del periósteo y por qué el periósteo en algunos casos es más útil que el hueso, en algunos casos, no siempre, ¿no? Por ejemplo, el colgajo córtico perióstico de cóndilo femoral medial, que yo lo utilizo mucho porque es un colgajo muy versátil. La zona donante pues es muy agradecida, poca morbilidad y la verdad es que es un colgajo muy útil, pero es verdad que el periósteo tiene una ventaja mecánica, que es la adaptabilidad. Por muy fino que levantes el colgajo córtico perióstico, que se puede levantar solo de periósteo, pero entonces es un colgajo perióstico, por muy fino que lo levantes, pues es hueso, porque estás levantando la cortical. Entonces, la clásica descripción que se utiliza, yo la he utilizado para envolver huesos largos, por ejemplo la clavícula, pues es verdad que si tú levantas un colgajo de periósteo es mucho más sencillo de adaptar que el hueso, que lo tienes que romper y doblar sobre sí mismo para adaptarse a esta situación. La superficie de contacto, pues la superficie de contacto, a pesar de que, por ejemplo, yo generalmente hago este diseño en forma de champiñón para incrustarlo en el defecto óseo y que tenga además una superficie de contacto mayor con el hueso, pues a pesar de eso, un colgajo de periósteo es como una especie de bufanda que envuelve toda la pseudoartrosis y tiene todavía mayor superficie de contacto. Otra diferencia, la marquetería ósea. La marquetería ósea en algunos colgajos óseos, pues realmente la cosa se puede llegar a complicar bastante. Entonces, estos son algunos ejemplos. ¿Se puede hacer? Sí, pero solo en marquetería ósea, pues puedes gastar hasta una hora y media. Entonces, por ejemplo, esto es un caso de una pseudoartrosis de clavícula con un defecto óseo de 7-8 centímetros. En este caso, pues teníamos un pre-planning en 3 dimensiones con una placa medida. Levantamos el peroné y lo adaptamos al defecto y pudimos hacer el insetting con la placa a medida. Este es el resultado al poco tiempo de evolución. Y este es otro caso. Este es otro caso de un double barrel. Adaptamos el peroné y este es el hueso. Era una pseudo de antebrazo de ambos huesos. Entonces adaptamos, hicimos un colgajo de 9 centímetros para el cúbito y de 4 centímetros para el radio. Y resecamos la parte central de hueso. Ahí dejamos el pedículo y el periósteo. Y de esa manera pues pudimos tratar los dos defectos tanto del radio como del cúbito mediante un solo colgajo óseo. Este es la radiografía postoperatoria inmediata. Esta la tendría que actualizar porque el paciente ahora ya está altado y está consolidado y la verdad, pero el insetting, por ejemplo, pues de esto es complejo, no es un insetting sencillo porque pues tienes que manipular el hueso, lo tienes que reducir para que quede perfecto, para que haya contacto óseo y eso, pues por ejemplo, el periósteo es mucho más sencillo. Entonces, esto es un vídeo para que os hagáis a la idea. A la izquierda podéis ver un colgajo del dorso del primer metacarpiano y cómo realmente se manipula con mucha sencillez.
Y a la derecha podéis verlo como una vez ya del dorso del primer metacarpiano lo hemos pasado a la cintura del escafoides, a un abordaje volar, y fijaros con qué facilidad simplemente como una bufanda, pues lo pones encima del defecto óseo, no dentro del defecto óseo, que eso es una pregunta que generalmente nos hacen, se pone encima, ¿vale? En este caso, pues eran de los primeros casos que tratábamos de pseudos de escafoides, y en aquel momento no rellenábamos el defecto porque queríamos demostrar que realmente el periostio tiene una capacidad osteogénica. Ahora sí que rellenamos el defecto porque la consolidación es más rápida. Entonces, como podéis ver, la flexibilidad es mucho mayor y la marquetería ósea y el insetting se minimizan mucho porque es mucho más fácil tratar partes blandas que hueso. Y luego tiene una ventaja biológica que ya os la he comentado, que es la superficie de contacto. Si comparáis un colgajo vascularizado óseo, donde la superficie de contacto son los extremos del hueso, con un colgajo perióstico, que la superficie de contacto es todo el colgajo, pues evidentemente la superficie de contacto es mucho mayor en el periostio, y eso aumenta la velocidad de consolidación, como ya se ha podido demostrar en algunos artículos que hemos publicado. Entonces, el concepto que surgió de esto es que el periostio vascularizado es una especie de bufanda biológica que aporta biología y que también mejora algunos aspectos de la mecánica. No todos, pero sí algunos aspectos de la mecánica. ¿Cuáles son las indicaciones? Pues las indicaciones son muy parecidas a los colgajos óseos. En eso no hay diferencias o no hay grandes diferencias. Por ejemplo, en pseudoartrosis recalcitrantes, esto es un artículo que publicamos con algunos casos de pseudoartrosis de cóndilo lateral humeral pediátrico, que se hace un colgajo pediculado local. Esto es un ejemplo donde no se cambió el material de osteosíntesis y que podéis ver cómo progresivamente aparece un callo perióstico hasta que se obtiene la consolidación completa de esa parte de la paleta humeral. Y todo ello sin cambiar el material, que eso cambia un poco el paradigma del tratamiento de la pseudoartrosis, ya que generalmente antes de llegar a un colgajo vascularizado óseo, pues lo habitual es que se plantee la opción o se intente un recambio de material, una acroentación del foco de la fractura, injerto autólogo no vascularizado, eso es lo general. Y eso lo que hace es añadirle cirugías al paciente que muchas veces, en algunas ocasiones, no llegan a resolver el problema y que hacen que cuando llegue la microcirugía realmente las probabilidades de éxito sean menores porque pues, si un paciente tiene 5 cirugías previas, pues la situación evidentemente se complica. Entonces, esto es un cambio de paradigma porque en esos casos, pues si tienes o conoces un colgajo perióstico realmente cercano a esa pseudoartrosis, muchas veces sin cambiar el material, evidentemente si no hay un problema mecánico, si es un problema biológico, puedes hacer un colgajo perióstico, ponerlo encima de la pseudoartrosis, cruentar el foco de la pseudoartrosis y quizá con eso pues, se resuelve el problema sin tener que hacer grandes gestos. Este es otro ejemplo donde se ve básicamente lo mismo. Este es otro ejemplo, este es un colgajo del periostio del cúbito, de la parte dorsal. Digamos que es un colgajo basado en la arteria interósea posterior, es como un colgajo interóseo posterior, pero en vez de levantar la isla cutánea, lo que haces es escoger las perforantes que van al periostio del cúbito, a la zona dorsal, y se puede diseñar tanto retrógrado como anterógrado, con lo cual llegas a cubrir casi todo el antebrazo. Generalmente lo utilizamos en defectos óseos moderados o pequeños hasta 4 centímetros, ¿vale? Esto es un ejemplo de los primeros casos que hicimos. Es una paciente que la habían operado previamente por un sarcoma de Ewing, que tenía una pseudoartrosis de radio, multioperada, le habían puesto un injerto de peroné no vascularizado, bueno, varias cirugías previas, radioterapia.
y la situación era esta, una pseudoartrosis en un hueso no favorable biológicamente. Se hizo un colgajo perióstico del dorso del cúbito, y esta es la evolución, cómo consiguió la consolidación. En este caso, pues debido a un error técnico, al levantar el colgajo, pues generamos una sinostosis, ya que no se disecó bien la parte proximal del pedículo. Pero bueno, la paciente la verdad es que ya previamente tenía mucha limitación funcional, y a pesar de que tenía parte del bloqueo de la pronosupinación, se consiguió la consolidación y la paciente pues, no tenía dolor y estaba muy contenta. Y luego posteriormente se retiró esa sinostosis y se interpuso un colgajo fastiograso y la paciente también mejoró la pronosupinación. También se ha utilizado para necrosis avasculares, este es un artículo que publicamos en el Microsurgery, con periósteo del dorso del primer metatarsiano, que también se puede utilizar para patología de antepié. Si bien es cierto que para las necrosis avasculares, por ejemplo, para necrosis avascular de la cabeza femoral, yo creo, y el doctor Soldado también, creemos que no es la mejor opción porque el periósteo pues, no tiene esa fuerza mecánica de soporte que también necesita el hueso. Sí que revasculariza, pero claro, hay que dejar al paciente mucho tiempo en descarga y probablemente no es la mejor opción. Pero bueno, también tiene una capacidad biológica y en estos casos, pues bueno, eso es otra opción. Entonces, el periósteo vascularizado pues, tiene una alta capacidad osteoinductiva. Además, tiene una gran superficie de contacto y es muy flexible y con fácil manipulación. Entonces, eso hace que sea una opción ideal en defectos pequeños menores a 4 centímetros, ¿vale? ¿Qué se puede hacer en defectos mayores a 4 centímetros? Pues generalmente se hacen colgajos óseos que tienen una estructura mejor que el colgajo perióstico, pero el colgajo perióstico también se puede adaptar en algunas situaciones que se necesite a defectos mayores de 4 centímetros. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues básicamente siguiendo la misma idea que la técnica de Kapana, donde mediante un colgajo biológicamente favorable, como es un colgajo de peroné, un colgajo vascularizado de peroné óseo, se introduce dentro de un halo injerto y con eso le das estructura mecánica mediante el halo injerto estructural, y el peroné vascularizado es lo que le da la capacidad biológica, ¿no? Antes de ponerlo en práctica, pues hicimos estudios experimentales en ratas y esto se pudo demostrar en la tesis de Irene Gallardo, que tuve el placer de poder dirigir esa tesis junto al doctor Vélez. Y bueno, fue una tesis la verdad es que es excepcional, muy bien trabajada, y en ella se demostró pues eso, que los colgajos periósticos vascularizados pues tienen la capacidad de acelerar la osteointegración y la revascularización de los haloinjertos mediante la osificación intramembranosa, que es el proceso de consolidación habitual del periósteo. Entonces, este es un ejemplo de esto que hemos explicado. Es un paciente de 6 años con secuelas de una sepsis meningocócica. Tenía pseudoartrosis con grandes defectos en ambos antebrazos y además tenía una amputación transfemoral de ambas extremidades inferiores, con lo cual pues no podíamos utilizar colgajos óseos. Y se planteó la opción de realizar un colgajo óseo de cresta ilíaca, pero los padres rechazaron la opción, ya que el paciente pues, tenía miedo de que perdiese. Él se desplazaba mediante una especie de saltos, apoyándose en los dos brazos que llevaba unas férulas que le bloqueaban en extensión. Entonces le estaba miedo que al levantar el colgajo óseo pues, tuviese problemas realizando esos saltos. Con lo cual lo que se propuso es realizar
un aloinjerto de cresta ilíaca y envolver todo el aloinjerto con periósteo vascularizado ilíaco, basado en los vasos circunflejos ilíacos profundos. Ahí tenéis el resultado de la radiografía en el postoperatorio inmediato, la radiografía a los 3 meses de evolución, donde ya se empieza a ver un callo perióstico volar y lateral. Y esto es a los 9 meses, donde ya se ve una consolidación completa del aloinjerto. Con lo cual, en términos de revitalización de los aloinjertos, pues si comparamos un TAC que le hicimos al paciente a los 2 meses de evolución con los 12 meses de evolución, pues podéis ver claramente cómo cambia la densidad mineral ósea del hueso y cómo el colgajo pues, se integra y se transforma en hueso vascularizado. Otra de las preguntas que habitualmente surge con el tema del periósteo es si el periósteo se puede utilizar en adultos. Hay muy poca literatura, ahora cada vez hay un poquito más de literatura, pero hay muy poca literatura del uso de los colgajos vascularizados periósticos en adultos. Sí que hay bastante literatura sobre el aumento de la fragilidad ósea con el aumento de la edad, es proporcional, ya que con el paso de los años pues hay una disminución del potencial perióstico osteogénico, hay un aumento de la reabsorción endóstica y un aumento de la osteoporosis. Entonces, esto pues al principio nos hizo dudar un poco de la utilización de los colgajos periósticos vascularizados en adultos. Lo empezamos a utilizar en algunos adultos jóvenes, sobre todo con pseudoartrosis de escafoides, que es lo más habitual, y los resultados fueron buenos. Y a día de hoy, pues tenemos publicado algunos artículos en adultos, como por ejemplo para pseudoartrosis de escafoides, para pseudoartrosis de antebrazo. Yo lo he utilizado en Kienbock también con buenos resultados. Y bueno, tenemos artículos en la americana de la mano, en la europea también tenemos algún artículo, en la europea de la mano. Y también en la RIGMA tenemos un par de artículos publicados sobre los diferentes colgajos periósticos que se pueden utilizar, sobre todo en extremidad superior. Si queréis, pues bueno, entrando en la RIGMA, pues tenéis acceso directamente gratuitos a ellos, y si no, pues me podéis escribir algún mensaje y yo os los hago llegar por correo electrónico. Entonces, algunos ejemplos de los colgajos periósticos, pues por ejemplo, este es el más difundido a nivel mundial, pues es el del dorso del primer metacarpiano, que se basa en la First Dorsal Metacarpal Artery, que es una arteria que es rama de la arteria radial y que va por la parte volar del dorso del primer metacarpiano. Surge entre el abductor pollicis longus y el extensor pollicis brevis. Entonces es una rama que muchas veces, por ejemplo, para todos los que hagan artroplastias trapecio-metacarpianas, pues muchas veces haciendo la disección, haciendo ese abordaje, te encuentras esta rama. Entonces es fácil reconocerla y bueno, es un colgajo que es relativamente sencillo de levantar. Se levanta, tenemos varios vídeos de la técnica quirúrgica y demás, y bueno, tampoco voy a entrar muy técnicamente a cómo se levanta, pero vaya, se levanta rápidamente. Todo el mundo que lo ha utilizado piensa que no es difícil. Una vez lo conoces, se puede tardar entre 15 y 20 minutos en levantar. Y actúa a modo de bufanda biológica. Esto es lo que os comentaba. Se hace un abordaje independiente en el dorso del primer metacarpiano y se puede trasladar tanto a nivel volar, abordajes volares de la cintura escapular, como a nivel dorsal en pseudoartrosis del polo proximal. Esto es un ejemplo en un varón de 38 años con una necrosis avascular del polo proximal del escafoides, un mes post-op. Y podéis ver ese signo típico donde se empieza a ver esa nube cálcica cercana al escafoides. Eso es el inicio de consolidación perióstico. En un TAC a los 3 meses
podéis ver esta especie de bola que se genera en la cintura del escafoides. Y como curiosidad, pues aumenta mucho la capacidad de consolidación, porque fijaros cómo de la zona del radio distal, de donde tomamos, eso es la chapeta que levantamos del hueso, tomamos hueso esponjoso, rellenamos el escafoides y encima pusimos el periósteo. Fijaros cómo a los 3 meses esa chapa de hueso todavía no ha consolidado y sin embargo el escafoides, con una necrosis avascular del polo proximal, es decir, en una situación biológicamente desfavorable, sí que ha consolidado. Este es el otro ejemplo con el colgajo del dorso del cúbito, que también se puede levantar del radio para pseudoartrosis de cúbito. Pues esto es un paciente, lo que os comentaba antes, tenía una pseudoartrosis de diafisaria de radio, ya tenía una cirugía previa con injerto de olecranon, llevaba 1 año de evolución y en este caso pues no retiramos el material, no cambiamos el material. Hicimos un colgajo anterógrado del dorso del cúbito basado en la interosia posterior. Simplemente quitamos el tornillo interfragmentario, cruentamos el foco de la fractura, generamos un pequeño defecto óseo, pero en continuidad cortical. Y alrededor pusimos la bufanda biológica. En este caso no rellenamos el defecto porque pues, al ser un adulto queríamos demostrar que realmente el periósteo es lo que consolida la pseudoartrosis. Ahora actualmente, que ya lo tenemos publicado, yo sí que relleno el defecto con hueso porque eso acelera todavía más la consolidación, pero en ese momento estábamos en vías de publicación. Este es el resultado a las 3 semanas, el resultado a las 6 semanas, el resultado a las 9 semanas. Ya se empieza a ver un callo perióstico y se ve un callo óseo inmaduro. Esto a los 3 meses, un TAC, cómo va generando hueso y cómo va rellenando el defecto. Y a los 6 meses, como el callo óseo ya es maduro, el paciente mejora del dolor y se consolida la pseudoartrosis. Otro ejemplo, un caso de un varón de 52 años, unas secuelas de una fractura supraintercondilia con una sospecha séptica en el que le habían retirado el material del olecranon por sospecha de infección, lo habían desbridado y limpiado y demás, y bueno, tenían problemas de consolidación. Lo que hicimos fue cruentar todo el foco de la pseudoartrosis y hacer un colgajo anterógrado del dorso del cúbito y llevarlo hasta el olecranon. Este es el resultado al mes postoperatorio, ya empieza a verse la nube cálcica. Esto es a los 2 meses, a los 3 meses, a los 4 meses y a los 6 meses ya una consolidación completa de la pseudoartrosis. También se puede levantar de forma retrógrada y se puede utilizar para la mano. Yo generalmente de forma retrógrada para lo que lo utilizo es para los Kienbox. Y la verdad es que funciona bien, reduce el dolor y los pacientes mejoran clínicamente y aportas biología a un hueso pues con problemas vasculares como el semilunar en una situación de Kienbock. Entonces, como conclusiones, los colgajos periósticos son una alternativa osteogénica que hay que tener en cuenta. No es que vengan a sustituir a los colgajos óseos, pero sí que hay que conocerlo y en algunas situaciones pues pueden ser ventajosos por encima de los colgajos óseos. Tienen una ventaja biológica, mayor superficie de contacto, y la ventaja mecánica es que su elasticidad permite ajustarse con mucha facilidad al lecho receptor. Ello pues genera menor marquetería ósea y que el insetting sea mucho más sencillo que los colgajos óseos. Recordaros el concepto de bufanda biológica, que aporta biología y facilita algunos aspectos de la mecánica. Y sus indicaciones básicamente son las mismas que las de los colgajos óseos vascularizados, situaciones que sean biológicamente desfavorables, como la pseudoartrosis, las necrosis avasculares y los defectos óseos.
En situaciones de efectos menores de 4 centímetros, pues se pueden hacer de forma aislada, y cuando son mayores de 4 centímetros, pues se pueden asociar a los injertos gracias a su capacidad de revitalización. Y ya está. Aquí tenéis mis contactos de redes sociales, mi correo electrónico. Quien tenga cualquier pregunta, pues lo podemos discutir por el chat. Que José se encargará de leer las preguntas, y también tenéis pues mi correo electrónico por si quisierais solicitar los artículos o lo que sea. Y antes de nada, voy a aprovechar el espacio para hacer la cuña publicitaria del curso que estamos organizando, que es para cirujanos y para terapeutas. Es un curso integral de cirugía de extremidad superior, que va a ser el 2 y 3 de diciembre en la Facultad de Medicina de la Autónoma de Barcelona. Decidí denominarlo integral porque, además de hacer 18 técnicas quirúrgicas, pues vamos a hacer prácticas ecográficas, y vamos a hacer también talleres de ferulización. Entonces, ya no hay plazas para terapeutas. Se han llenado las 10 plazas, y todavía quedan 4 o 5 plazas para cirujanos. Entonces, bueno, si alguien está interesado, pues aquí tiene el contacto, o si no, me puede escribir un correo electrónico o bueno, lo que sea. Y ya está, nada, invitaros al curso que, bueno, lo hemos hecho con mucho cariño. Es el curso que a mí me hubiese gustado poder asistir cuando era residente, cuando estaba en formación. Vamos a hacer mucha anatomía, muchos abordajes, y anatomía profunda de cada uno de los abordajes, de abordajes complejos, abordaje anterior de codo, básicamente anatomía, técnicas quirúrgicas de básicas a complejas. Y bueno, y todo ello pues en ese ambiente de colaboración entre dos cirujanos y un terapeuta, pues para intentar todos mejorar y obtener una visión un poco más multidisciplinar de las patologías. Y ya está. Y bueno, y luego en enero vamos a hacer el curso de colgajos, bueno, que ya es un clásico, es la 18ª edición. La verdad es que creo que aún queda alguna plaza, pero está muy, muy lleno, porque bueno, es que este curso es un éxito. Creo que aún queda alguna plaza, no sé si quedaban 2 o 3 plazas, la verdad es que lo desconozco, y eso va a ser el 27 y 28 de enero, y luego en junio o julio volvemos por cuarta ocasión a Colombia, a Cali, a hacer otras 2 ediciones más del curso. Y ya está, esto es todo. Listo. No sé Muchas si... gracias, doctora. Gracias, sí. Definitivamente yo pienso que sí es una técnica quirúrgica que va a cambiar completamente o ha cambiado completamente el enfoque y tratamiento de la pseudoartrosis. Y basándonos únicamente, por ejemplo, en escafoides, es un gesto que toma 15, 20 minutos de transoperatorio para aumentar el chance de consolidación en estos pacientes. Tenemos varias preguntas. El doctor Nicolás Ramírez pregunta, buenas tardes, ¿cómo se fija el colgajo perióstico al hueso receptor? Normalmente, por ejemplo, en el escafoides, que es donde habitualmente más lo utilizamos, yo antes le daba puntos a la cápsula articular, y tuvimos algún caso donde se desprendió el periostio, hizo como una especie de garbanzo, un tumor óseo, y entonces ahora lo que hago es poner un par de anclajes, de anchors óseos, uno proximal y otro distal a la pseudoartrosis, y de esa manera fijo el periostio contra el hueso con total seguridad. En otras localizaciones, por ejemplo en el antebrazo, que no hay tanto movimiento, porque en la pseudoartrosis de escafoides yo les dejo mover muy rápido, dado que el periostio consolida muy rápido. Por ejemplo, en el antebrazo, que los tengo un poquito más quietos, allí generalmente solo le doy puntos a las estructuras adyacentes, o a la misma placa, o al músculo, a lo que hay alrededor que lo pueda mantener quieto, simplemente con puntos.
Ok, gracias. Pregunta el doctor Christian Lonhardt. Él es paisano mío, muy buen amigo mío. Es cirujano plástico en Alemania. Pregunta, doctor, ¿qué tipo de anticoagulación utilizan en el postoperatorio y por cuánto tiempo en los pacientes adultos? No utilizo anticoagulación para los colgajos pediculados, no utilizo anticoagulación ni antiagregación. Para los colgajos libres, generalmente utilizo 2 semanas de heparina, pero a dosis profiláctica, no anticoagulante. Y luego les mantengo la antiagregación hasta el mes de la cirugía, pero no creo que sea nada importante. O sea, esto es bastante subjetivo y es el método que utilizo, pero no creo que realmente se podría hacer sin anticoagulación y sin ningún tipo de protocolo postoperatorio. Para los colgajos libres, simplemente como utilizo lo mismo que los colgajos óseos que hago, que es eso, pues 14 días o 2 semanas de anticoagulación con heparina de bajo peso molecular, con dosis profiláctica y luego aspirina, antiagregación hasta el mes. Perfecto, gracias. Pregunta doctor Daniel López. Tiene un par de preguntas. En caso de colgajos libres de periósteo, ¿qué métodos utiliza para monitorización del colgajo en el inmediato? ¿Y tienen estos colgajos el mismo riesgo de trombosis que los colgajos libres fasciocutáneos? Los colgajos libres sí tienen el mismo riesgo de trombosis y de congestión que un colgajo de cualquier otro tipo de fascio cutáneo o cutáneo, ¿no? Es exactamente el mismo riesgo. Y luego en los colgajos de periósteo depende un poco si algunos, por ejemplo los de cóndilo femoral medial, se les puede añadir la rama safena y tener una monitorización, y algunos no. Por ejemplo, en el escafoides no lo monitorizo, pero al mes, por ejemplo, ya ves en la radiología, ves ese inicio de callo perióstico, que se ve como esa especie de nube cálcica encima del hueso. Ok, gracias. Y otra pregunta interesante, en caso de infecciosas, de alguna infección como osteomielitis, ¿recomienda realizar el colgajo perióstico y se puede utilizar en el mismo tiempo quirúrgico del desbridamiento agresivo del hueso? Sí, sí, sí. Esto de nuevo es algo muy personal porque claro, no, esto no está estandarizado ni está difundido, ¿no? Pero, por ejemplo, en algunos casos, si he tenido que en alguna, por ejemplo, pseudoartrosis con material expuesto, con un déficit de cobertura, pues intento levantar el colgajo o sea, hacer el desbridamiento, una buena limpieza, colgajo de cobertura, y el mismo colgajo intento que lleve perforantes de la superficie ósea más cercana para levantar periósteo y ponerlo alrededor del defecto de esa pseudoartrosis séptica. Generalmente no es suficiente como para tratar el defecto óseo, sino que luego en un segundo tiempo pues a veces se tiene que utilizar un colgajo óseo, pero sí que creo que mejora la biología de la curación del hueso, ¿no? Me estoy acordando ahora de un caso por ejemplo, de una pseudoartrosis de olecranon, que hice un colgajo pediculado de un interóseo posterior anterógrado, casi de la muñeca, para cubrir el olecranon, y a la vez que levanté piel, también levanté periósteo para cubrir el defecto, porque tenía una osteomelitis. Y sí que es un gesto que intento hacer y que me gusta hacer. Luego hay que valorar, porque si, por ejemplo, si tu tratamiento definitivo, porque es una pseudo relativamente pequeña, va a ser el colgajo perióstico, pues claro, si lo vas a utilizar pediculado, pues estás gastando una bala. Si gastas la bala en ese primer tiempo, cuando la infección presuntamente está resuelta o todavía no está resuelta,
pues me parece un poco arriesgado. Todo depende un poco de la planificación. Si no lo contemplas como tu opción definitiva y simplemente es para ayudar a la curación y a lo mejor te ayuda a la curación de la infección y a lo mejor te ayuda también a la remodelación ósea, pues fantástico. Yo no lo utilizaría como opción definitiva, pero sí como una ayuda. No sé si me he explicado. Sí, 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 doctor, muchas gracias. Tenemos otra pregunta, la doctora Itzel Villalobos pregunta, ¿esta técnica podemos relacionarla a la técnica de Masquelet en el caso de pseudoartrosis, siendo así la evidente ventaja de ser en un solo tiempo? Bueno, es un poco lo que hemos comentado, ¿no? Lo que ahora acabamos de comentar. Sí. Eh, en vez de esperar a que se genere una membrana o una pseudomembrana, pues realmente pones un periósteo vascularizado alrededor. La ventaja del Masquelet es que no estás gastando ninguna bala, pero yo, por ejemplo, el Masquelet no lo utilizo, o sea, en un segundo tiempo le haría un colgajo. Imagínate que hay un defecto óseo, pues si el periósteo no es suficiente y en una pseudoartrosis, por ejemplo, séptica, a mí no me gusta utilizar alo injerto y recubrirlo con periósteo vascularizado, porque no me gusta poner alo injerto. Entonces ahí sí que pongo un colgajo óseo, en eso sí que creo que tiene la ventaja. Vuelvo a repetir lo mismo, si va a modificar tus opciones terapéuticas de futuro, yo creo que no lo utilizaría en el tiempo del desbridamiento. Si lo puedes hacer asociado al proceso sin modificar tus opciones futuras, pues sí que puede ser una opción. Desbridas, haces un colgajo perióstico que lo cubre, ayuda en términos biológicos y si no, pues tienes una segunda opción, pues un colgajo óseo o lo que sea para tratarla. También depende del tamaño del defecto. Perfecto, gracias. Hay otra pregunta, doctor Gesael Ramírez, pregunta respecto a la técnica al colocar la bufanda biológica. ¿Cómo evitamos el cross union cuando se realiza para consolidación, para una consolidada de pseudoartrosis? Supongo que se refiere a una sinostosis, ¿no? Una sinostosis, me imagino, a nivel de fractura radiocúbito en ambos huesos. O sea, imagino que él interpreta que se puede hacer como en el colgajo de Peroné, que se puede hacer un double barrel. Eh, no, claro, si tú tienes una pseudoartrosis de ambos huesos de antebrazo, yo haría colgajos independientes, porque el problema o sea, con un colgajo perióstico que vaya del radio al cúbico, te va a hacer una sinostosis seguro. Entonces, para eso no es una buena opción utilizar un solo colgajo, porque o sea, separar, hacer un colgajo perióstico y resecar periósteo, dejar el pedículo y luego volver a dejar periósteo, eso me parece muy complicado y muy fácil dañar el vaso. Entonces, para una pseudoartrosis de ambos huesos de antebrazo, yo utilizaría dos colgajos independientes. Igual no es la mejor opción. Yo creo que en una pseudoartrosis de ambos huesos de antebrazo, pues si hay una muy pequeña, puedes hacer un colgajo perióstico y en el otro un córtico perióstico. Depende un poco del caso, o un peroné vascularizado. Depende un poco. Gracias. También pregunta la doctora Esther Butterway. Doctor, buenas tardes. ¿Qué particularidades hay en la rehabilitación posquirúrgica de colgajos periósticos? ¿Hay alguna gran diferencia en la rehabilitación cuando solamente se utiliza material de osteosíntesis? No hay ninguna variación. De hecho, eh, o sea, yo creo que los grandes resultados de la osteoartrosis de escafoides es que permites mover a los pacientes a las 2 semanas. Por ejemplo, con los colgajos del dorso del primer metacarpiano, lo que sí que hacemos es al paciente le enseñamos a mover la interfalángica del pulgar inmediatamente
y luego con tabla canadiense le enseñamos ejercicios para flexionar la metacarpofalángica muy pronto, para que la metacarpofalángica no se quede rígida. Y luego la otra particularidad es que inician el movimiento a las 2 semanas, porque los colgajos, o sea, si tú solo pones material de osteosíntesis, el tiempo de consolidación evidentemente va a ser más lento que el tiempo de consolidación si pones material de osteosíntesis más colgajos periósticos, ¿no? De hecho, eso es lo que estamos estudiando ahora, que estamos trabajando en ese artículo en pseudoartrosis de escafoides no complejas que no requerirían un colgajo vascularizado. Pues tenemos una serie de pacientes en los que le hicimos un colgajo perióstico vascularizado, ya que las complicaciones de la zona donante son muy pequeñas, y los beneficios es que aumenta la velocidad de consolidación, con lo cual la rehabilitación se puede iniciar más precoz, ¿no? A las 2 semanas están moviendo la muñeca. Y yo creo que ahí está la diferencia en obtener mejores resultados en términos de balance articular. Esas serían las particularidades. Gracias. Tenemos otra pregunta. La doctora María Royo pregunta, ¿en casos de Kienbock se ha planteado realizar este gesto quirúrgico? Sí, en Kienbock el colgajo del dorso del primer metacarpiano llega muy justo. Entonces, el doctor Soldado, a él le gusta utilizar el colgajo 4-5 del dorso del radio. Lo que pasa es que el colgajo del 4-5 tiene arterias que vienen retrógradas por encima de la cápsula articular, y a veces pues, se pueden lesionar en el acceso al semilunar. Entonces yo para tener tranquilidad y el campo claro, prefiero hacer un colgajo retrógrado del dorso del cúbito, basado en la interosia posterior, que es un campo totalmente limpio fuera del carpo. Levanto una pastilla ósea, entonces hago el gesto que tenga que hacer. Si por ejemplo hago una osteotomía en el radio, pues hago la osteotomía en el radio y luego accedo al carpo, hago lo que tenga que hacer en el semilunar. Si tiene algún fragmento desvitalizado, pues lo retiras o haces lo que tengas que hacer, y encima le pongo el colgajo perióstico. Entonces, la experiencia que yo tengo es que los pacientes, aunque radiológicamente los cambios pues no son brutales, no es que el semilunar de pronto gane altura y demás, sí que paran la evolución, no va más, y además mejoran mucho en cuanto al dolor. Supongo que porque el proceso de desvascularización del hueso pues, debe generar dolor, y la verdad es que mejoran mucho del dolor. Entonces sí que para los Kienbox también hago esto. José. Perdón, no se me escuchó. Ah. El doctor Alvin Solano pregunta, ¿qué opinión le merece el uso de colgajo perióstico en pacientes con predictores de probabilidad con problemas de consolidación? Pongamos fumadores, osteoporóticos, diabéticos. Bueno, es lo que sí, es lo que hemos explicado, que o sea, en determinadas localizaciones, por ejemplo en escafoides, aunque sean pseudoartrosis no complejas, a no ser que se puedan tratar mediante artroscopia o gestos que sean menos agresivos, yo muchas veces les asocio colgajos periósticos para acelerar la consolidación y para aumentar la consolidación en esos casos de pacientes que puedan tener pues, patología asociada que disminuya el porcentaje de consolidación. Sí, me parece que es una buena idea, ya que pues la zona donante pues generalmente genera muy poca morbilidad. Entonces, pues dada la poca morbilidad y el tiempo que te implica levantar el colgajo, pues me parece una buena opción. Excelente. Y por último tenemos al doctor Alejandro Meritano. Saludos hasta Argentina, Ale. En los Mm. colgajos periósticos es necesario tener un retorno venoso para evitar la congestión del colgajo. Eh,
Bueno, es un poco, esto la verdad es que es difícil saberlo, ¿no? Pero bueno, ahora ya hay estudios que en los colgajos óseos libres, debido al sangrado que tiene el colgajo, pues la vena se discutía de si era necesaria hacerla o no hacerla. Y evidentemente si tiene un sangrado exógeno, pues no congestiona, ¿no? Entonces con los colgajos periósticos imagino que debe ser lo mismo, que si no suturas la vena, pues no debe haber problema porque el periósteo pues sangra y entonces no se congestiona. Imagino que debe pasar lo mismo. Lo que pasa es que como se adhiere tan rápido, si esa circulación no se desarrolla durante las 2 primeras semanas, pues igual se congestiona. No sé, yo la verdad es que me parece algo bastante teórico. Eh, Hicimos un colgajo óseo, yo creo que Alejandro estaba, un colgajo, o él ya no estaba, un colgajo corticoperióstico en un húmero, en una pseudoartrosis de húmero, hará unos meses, y ese colgajo, yo creo que tú estabas, José, ¿no? El otro día en la consulta, está consolidando y está funcionando, y solo tiene arteria hecha. ¿Por qué? Porque la vena era hiper dificultosa de encontrarlo, la habían operado no sé cuántas veces y fue muy difícil encontrar vena y solo hicimos arteria. Yo si puedo, hago arteria y 2 venas. Si puedo, si las tengo, las hago porque me quedo más tranquilo. Pero bueno, son cosas teóricas bueno, que a lo mejor no haría falta. Y gracias, doctor. Y por último, pregunta la doctora Melissa Bonilla, ¿qué opina sobre la utilización de aloinjertos tipo piezas anatómicas, impresiones 3D, en defectos articulares, combinado con esta técnica? Aloprótesis, ¿no? Sí, aloprótesis. Eh, pues, a ver, se han utilizado aloprótesis en pacientes oncológicos pediátricos. Eh, Pediátricos porque, pues, por sarcomas de Ewing o osteosarcomas de húmero proximal, me acuerdo de un caso, eh, pero principalmente se da en ámbito pediátrico, en ámbito adulto. Probablemente es más complicado. De hecho, tenemos un caso publicado con un seguimiento más largo que hay, que son ahora actualmente ya deben ser 12 años o así, de un paciente que tenía una tumoración maligna en la cabeza femoral. Se resecó la parte proximal del fémur y se hizo una, una aloprótesis, pero bueno, en realidad no es prótesis porque se puso el aloinjerto del trocánter mayor y luego se hizo un trasplante epifisario. Entonces yo como microcirujano creo que en el ámbito pediátrico, para sustituir la articulación, es mejor un trasplante epifisario, ¿no? Porque pues tiene capacidad biológica y además tiene capacidad de crecimiento. Y esto está mucho más indicado en el ámbito pediátrico que en los adultos. Entonces, en los adultos probablemente yo no sé si supera, primero que supera por mucho la complejidad técnica y no sé si supera los resultados de una prótesis mecánica al uso, ¿no? Una prótesis de húmero proximal de estas tumorales y demás. En eso no tengo experiencia y en pediátricos, más que sustituir el cartílago con un aloinjerto y cubrirlo con periósteo, lo que hemos hecho es trasplantes epifisarios con un faldón perióstico, ¿sí? El trasplante epifisario con un faldón perióstico de la epífisis proximal del peroné, metido dentro de un aloinjerto de trocánter femoral. El faldón perióstico revascularizó el aloinjerto y además integró el aloinjerto al resto del hueso nativo. Esto también está publicado en el Microsurgery y lo mismo, si alguien está interesado, se lo podemos enviar y además tiene el seguimiento más largo que hay de un caso de ese tipo. Creo que lo publicamos por segunda vez cuando ya lleva 8 años del caso. Eso es un caso del doctor Soldado. Excelente, doctor. Esas son todas las preguntas que tenemos. Muchas gracias por la charla, por la información y por el tiempo. Y si no hay más preguntas, pues nos volveremos a ver
el próximo domingo. Nada, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Sé que muchos de vosotros sois fieles a los domingos por la tarde. De nuevo, agradeceroslo, hacer toda la difusión que podáis para que la RIGMA sea pues más fuerte y todos los cirujanos de mano iberoamericanos pues estemos en contacto. La semana que viene estará Marco Guidi y nos va a hablar sobre una suspensión, una técnica biológica de suspensión trapecio metacarpiana, un seguimiento a 10 años. Lo acaba de publicar en la Americana de la Mano y nos va a explicar esa técnica que han descrito ellos y bueno, le podremos hacer todas las preguntas que queramos, ¿vale? O sea que nada, muchas gracias a todos. Excelente, gracias, doctor.